Curso Diaconía Social en línea. Imparte Eufemio Flores Valencia. Continuamos. El Magisterio Latinoamericano. Tercera Conferencia General, Puebla. Convocada por el Papa Juan Pablo II, se llevó a cabo en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, del 28 de enero al 13 de febrero de 1979. Se reunieron obispos de toda América Latina con una importante representación de sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para reflexionar sobre el tema la evangelización en el presente y el futuro de América Latina. Las profundas directrices que trazara el Papa sirvieron de precioso criterio para las reflexiones y acuerdos de los obispos congregados en Puebla. En el contexto social, la situación sociopolítica de la década del 70 es muy complicada, acentuada por la crisis de la democracia y el surgimiento de los regímenes militares inspirados en la ideología de seguridad nacional. Se extienden por casi todos los países de América Latina. Se presentan en los diversos países de la región graves atropellos a los derechos humanos, represiones políticas, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, exilio, etc., aunado a serias dificultades económicas, recesión, pobreza, cesantía. En el contexto eclesial, en Medellín, como ya hemos mencionado, surge una nueva forma de hacer teología en forma inductiva a partir de la realidad de los pobres, el Jesús histórico, a la luz de la Sagrada Escritura, a fin de buscar caminos de promoción social y liberación integral. Aquí surge la teología de la liberación. La Iglesia denuncia la violación de los derechos humanos, pero rechaza tanto la violencia subversiva como la violencia represiva. Promueve la reconciliación, tanto al interior de cada nación como entre los pueblos hermanos, y reafirma su opción preferencial por los pobres. Después de Medellín, el Papa Paulo VI publica dos documentos que estimularon la reflexión de la Iglesia latinoamericana: la Octogésima Adveniens de 1971 y Evangelii Nuntiandi de 1975. Sin embargo, el documento pontificio que incidió más significativamente en Puebla es la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, cuyos textos más citados en esta tercera conferencia hacen relación con la finalidad de la evangelización, el cambio interior, es decir, la transformación de la conciencia personal y colectiva. Para esto es necesario transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. La misión social de la Iglesia como pastoral social liberadora, evangelizada y evangelizadora. Puebla afirmó que para evangelizar es fundamental tener en cuenta la cultura y las culturas, tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios. Con relación a la liberación, menciona: la Iglesia, repiten los obispos, tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos, el deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización. Puebla opta por una evangelización liberadora para una convivencia humana digna de los hijos de Dios. Se trata de una liberación que sabe utilizar medios evangélicos, con su peculiar eficacia, y que no acude a ninguna clase de violencia ni a la dialéctica de la lucha de clases, sino a la vigorosa energía y acción de los cristianos que, movidos por el Espíritu, acuden a responder al clamor de millones y millones de hermanos. En Puebla, los obispos ratificaron la opción preferencial por los pobres, promueven el amor a los pueblos y el conocimiento de su cultura, denuncian la economía del libre mercado y las visiones inadecuadas de la persona humana, y hacen un llamado a los constructores de la sociedad y a los jóvenes para darle un sentido cristiano a la política,
a rechazar toda forma de violencia política y a evangelizar la cultura con miras a la construcción de una sociedad solidaria y fraterna. La pastoral social, desde esta perspectiva, lleva un mensaje particularmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación, contribuyendo a despertar la conciencia social del ser humano en todas sus dimensiones, a impulsarlo para que sea protagonista de su propio desarrollo, a educar para la convivencia, a estimular la organización de las comunidades y a fomentar la comunicación cristiana de bienes. Desde una comprensión teológico-pastoral, la comunicación cristiana de bienes como realidad de fe está fundada en la Sagrada Escritura, ya que aplica la teología de comunión a la práctica de compartir los bienes. Esta ha sido inaugurada y practicada primero por el Señor. Él mismo, en persona, es autor de comunión y es quien da y exige la comunión de bienes y de vida. La comunicación cristiana de bienes tiene distintas dimensiones: trinitaria, pascual, eclesial, eucarística, socioeconómica y escatológica. Como fruto de Puebla se fortalece el servicio operativo de los derechos humanos. Se realizan programas de promoción de indígenas dentro del respeto a su propia cultura. Se promueve la formación en doctrina social de la Iglesia a diversos niveles. Se dan los primeros pasos en la organización de una pastoral con personas que viven con el VIH-Sida. Se organizan encuentros sobre la problemática de la deuda externa. Se impulsa el trabajo con niños y niñas en situaciones de riesgo y se fortalece la toma de conciencia sobre la lucha por la justicia a través de la no violencia activa. Puebla constituye una larga meditación sobre la Iglesia, no en una suerte de monólogo interior sobre ella misma, sino en relación con su gran interlocutor, el mundo latinoamericano. Por consiguiente, de alguna manera, todo Puebla es una gran eclesiología, es decir, el estudio de la misión y el papel de la Iglesia. Es el tercer capítulo de una eclesiología que comenzó a actualizarse y a vivirse en la Iglesia latinoamericana en 1962. Vaticano II y Medellín son sus dos capítulos anteriores. Se trata de una iglesia que desde lo íntimo de su misterio reflexiona sobre cómo el anuncio de Jesucristo, que constituye su dicha y misión, como lo menciona Paulo VI en Evangelii Nunciandi, en el diálogo con la realidad latinoamericana, puede transformar los rostros que se asoman en el documento final. Rostros de niños golpeados por la pobreza, de jóvenes desorientados, de indígenas y afroamericanos marginados, de campesinos, de subempleados, de marginados y hacinados urbanos, de ancianos marginados. Estos pobres de América Latina constituyen el referente primero y permanente de la reflexión de los obispos y de sus orientaciones pastorales. Puebla pasará a la historia como el momento culminante en que la Iglesia latinoamericana anuncia su opción preferencial por los pobres, describiendo los rostros concretos de este continente subdesarrollado. Ahora es la Iglesia de un pueblo pobre en un continente pobre la que, siguiendo la línea profética de Medellín, afirma la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral. En el capítulo primero de la cuarta parte del documento se proponen las líneas pastorales, los medios y las acciones concretas a emprender para acabar con la extrema pobreza que afecta a numerosísimos sectores de nuestro continente. Así, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos reunidos en Puebla afirmaron: comprometidos con los pobres, condenamos como antievangélica la pobreza extrema, que afecta a numerosísimos sectores de nuestro continente. Nos esforzamos por conocer y denunciar los mecanismos generadores de pobreza. Nos comprometemos a mirar con respeto y simpatía a las culturas indígenas y a promoverlas, sabiendo cuán importante es la cultura como vínculo para transmitir la fe, para que los hombres progresen en el conocimiento de Dios. Compromisos. Juan Pablo II, en su discurso a los obreros en Monterrey, afirmó:
Con su amor preferencial pero no exclusivo por los pobres, Medellín fue una llamada a la esperanza hacia metas más cristianas y más humanas. Puebla quiere mantener vivo este llamado, exhortando a los laicos a vivir su misión evangelizadora en la construcción de una nueva civilización, atendiendo especialmente a la familia y a la juventud, mediante la comunión y la participación, entendiéndose como el impulso del Espíritu a la apertura con los hermanos y a la vida en comunidad. En Puebla, los obispos urgen por la creación de una pastoral social estructurada dentro de una pastoral de conjunto, para lograr la coherencia del testimonio de la comunidad cristiana en el empeño de la liberación y de la promoción humana. Cada país y cada iglesia particular organizará su pastoral social con medios permanentes y adecuados que sostengan y estimulen el compromiso comunitario, asegurando la necesaria coordinación de iniciativas en diálogo constante con todos los miembros de la iglesia. Las Cáritas y otros organismos que vienen trabajando con eficiencia desde hace muchos años puedan ofrecer un buen servicio.